Uno de los errores más frecuentes en Data Science es no crear un informe, una investigación que sea replicable, reproducible y reutilizable. Hoy te voy a hablar cómo R Markdown es una herramienta que puede resolver estos problemas. Te voy a comentar tres aspectos principales. El primero es que cuando realices una investigación tienes que tener en cuenta que deberás rehacer de 10 a 15 veces tus análisis antes de publicarlo. Si no planificas adecuadamente tus análisis y encuentras un error en los datos o agregas algunos datos nuevos, deberás rehacer completamente el análisis, crear cada figura y editar cada tabla, copiar y pegar cada una de ellas en un manuscrito o en una presentación. ¿Cómo R. Mardon puede solucionar este problema? Creando un trabajo reproducible. Así podrás simplemente actualizar la nueva base de datos y compilar nuevamente el documento al formato que desees, y con un solo clic se va a generar de manera automática el informe final. El segundo punto que quiero que recuerdes es que en unos días o en unos meses querrás revisar el análisis estadístico, por ejemplo, para realizar cambios que te proponga un revisor de una revista científica. Tanto Excel como otros programas de cálculo, otros programas como SPSS, utilizan el sistema de menú, o sea, un clic para seleccionar cada acción, o arrastrar y soltar, con lo cual no queda registro de los pasos que realizas. En esto también te va a ayudar R. Mardon, porque con las herramientas que te voy a mostrar podrás volver a realizar tus análisis cada vez que lo desees. Cada paso va a quedar perfectamente detallado en el orden que lo has realizado y comentados en un único documento que puedes repetir o modificar cuando lo desees. Y por último, ten en cuenta que querrás compartir tu trabajo con colaboradores o aplicar un nuevo método de análisis a partir de la descripción de un artículo o un estudio. Con R. Mardon podrás compartir estos archivos de análisis con tus colegas y todos tendrán acceso a los pasos específicos que se han realizado. Colaborar nunca fue tan fácil como R. Mardon. R y R. Mardon son las herramientas claves que te permitirán entonces crear un flujo de trabajo reproducible. Y para ello R. Mardon une códigos y datos de una manera ejecutable. Asumo que ya conoces el lenguaje estadístico R y RStudio IDE. Entonces, ¿qué es R. Mardon? Es un marco de trabajo para la ciencia de datos. Puedes usar R. Markdown para acceder a los datos, ejecutar un código para analizarlos y generar luego un informe con tu trabajo. Un archivo R. Markdown es un simple archivo de texto plano con tres tipos de contenidos: fragmentos de código, chunk, para ejecutar, texto para visualizar y metadatos para guiar la creación del informe. Abre un archivo R. Markdown, escribe texto, agrega código para analizar tus datos, como R, Python o SQL, y luego llama a la función de compilado render para construir el informe desde el archivo que has creado, o simplemente presiona el botón de Ignite de RStudio para compilarlo. R. Mardon exporta tu archivo a cualquier tipo de formato, ejecuta el código e incorpora los resultados al informe final. Puedes personalizar como quieras ver tu código y tu texto. R. Mardon construye cualquier formato familiar: un archivo HTML, PDF, documentos Word, presentaciones, tableros de mando, libros, páginas web, aplicaciones web y más. En todos los casos, R. Mardon permanece como un registro reproducible de tu trabajo, fácil de modificar o revisar en el futuro, al cual además le puedes agregar un control de cambios con sistema como Hitboot. ¿Cómo crear un documento R. Mardon? Para crear este documento tenemos que hacer clic dentro de RStudio, donde está el símbolo de más, R. Mardon, para abrir un archivo con este formato. También puedes ir a Archivo, Nuevo archivo, R. Mardon. A continuación escribimos el título, por ejemplo, plantilla, el nombre del autor y el formato de salida que queremos. En este caso vamos a utilizar el formato que viene por defecto, que es el HTML. Decimos OK y se nos abrirá este archivo. Vamos a aumentarlo. Echemos un vistazo a este archivo. No está en blanco, ya que hay un texto inicial proporcionado para ti. Es una plantilla. Observa algunas cosas al respecto. Tenemos un encabezado, o YAM se llama, que es al inicio del archivo y que está separado por estas líneas de 3 guiones. Y es donde se pueden especificar distintas opciones del informe, como el título, los autores, añadir un índice o cambiar de idioma, por ejemplo. Aquí puedes volver a escribir o cambiar el título, el nombre del autor y la fecha. Luego sigue la combinación de texto y trozos de código de R. El texto corresponde a la narración que quieres incluir, con el formato que deseas.
cómo utilizar negritas, cursivas, incluir enlaces, imágenes, lo veremos más adelante. Y el código R es incrustado en trozos, también llamados chunks. Cada trozo comienza con este formato de comillas y paréntesis, corchetes con R, y termina también con este tipo de comillas. Vemos que hay secciones entonces blancas y secciones grises. El código R está en secciones grises y el texto está en blanco. Cuando presionamos en el botón de CNID de renderizar o compilar, aquí podemos presionar directamente, se nos muestra dónde queremos guardar el resultado. Por ejemplo, yo lo voy a guardar en nuestra carpeta de master y le voy a poner aquí el nombre plantilla. Guardar. El documento entonces de la izquierda se ha compilado y vamos a aumentar aquí. El resultado se observa a la derecha. Es un archivo HTML que aparece en el panel derecho o visor de RStudio. ¿Qué relación notas entre los dos? Para aprender a programar te será útil detectar patrones. Por ejemplo, RMarkdown ha ejecutado el código y ha agregado los resultados, tablas y figuras junto con el texto del informe. El hashtag, en las líneas 12 y 22, hace que el texto se muestre más grande, en negrita. Son títulos. Los fragmentos grises de código R se evalúan y devuelven el texto de salida en el caso de Summary Cars, que es este, y el gráfico en el caso de la salida de el plot. Nota cómo el código de plot no se muestra en la salida HTML debido a que aquí hemos incluido una opción hecho igual false. Todavía no sabemos mucho de RMarkdown, pero puedes ver que estamos realizando un resumen y un gráfico de un conjunto de datos llamado cars y de otro conjunto de datos llamado pressure. También observa que se ha guardado el archivo HTML en la ubicación que hemos dado al inicio. Aquí en Files tengo mi carpeta y veo que se ha generado el archivo HTML. Puedes abrirlo desde aquí cuando lo desees. Y listo, ya has creado un informe de RMarkdown. Una de las opciones más interesantes de RMarkdown es su capacidad para insertar código y sus resultados en nuestros documentos. De esta forma podemos olvidarnos del tedioso copiar y pegar entre la consola de R y un editor de texto. En este vídeo vamos a insertar trozos de código R, también llamados chunks, en un documento de RMarkdown y vamos a ver sus resultados. Para ello abrimos un nuevo documento de RMarkdown, por defecto en HTML, y le indicamos si quieren el título y el autor, si no lo dejan por defecto, y borramos todo lo que se encuentre debajo de este encabezado o chunk o YAML. Lo borramos y para insertar nuestro propio código en el documento tenemos tres opciones. Ir a la barra del editor y presionar en insertar código R. Como verás, también podríamos insertar otro tipo de código como Python. En este caso vamos a poner R. Esta es la primera opción. La segunda opción es hacerlo mediante atajo de teclado, presionando las teclas Control Alt I para los usuarios de Windows o Command Option I para los usuarios de Mac. La tercera opción es simplemente escribir este formato que estamos viendo de comillas, corchetes, R. El que les aconsejo sin duda es el atajo de teclado, que es realmente la opción más rápida. Cuando abrimos un chunk o fragmento de código R, vemos que se genera un fragmento gris donde insertar nuestros comandos dentro. En nuestro ejemplo utilizaremos los datos del conjunto mtcars, que son datos extraídos de una revista de coches estadounidenses en 1974. Comprenden el consumo de combustible y 10 aspectos del diseño y rendimiento para 32 automóviles de modelos del 73 y del 74. Si quieren consultar estos datos, escribimos en la consola un símbolo de interrogación seguido por el nombre y en la ayuda se abre la descripción que les acabo de comentar. Tenemos todas estas variables y aquí se nos indica además las unidades de medida. Lo hago desde la consola porque no me interesa registrar este paso en el informe RMarkdown. Lo que sí voy a registrar es, por ejemplo, observar el encabezado de los datos. Para eso utilizo la función head. Entre paréntesis pongo el nombre del objeto, que es mtcars, y nos va a mostrar luego, cuando compilemos, el resultado de solamente las 6 primeras filas de este conjunto de datos.
Ahora vamos a escribir otro en el otro chunk que queremos que nos resuma los datos con la función summary. También le indicamos el nombre de los objetos. Y por último vamos a hacer un fragmento en el cual vamos a graficar la relación que hay entre el consumo de gasolina MPG y el peso del coche, que es la variable WT. Para eso utilizamos el paquete ggplot2. Primero lo tenemos que activar y luego vamos a usar estas funciones para realizar el gráfico. Le indicamos cuáles son los datos y dentro de unos argumentos que se llaman AES de estético, le indicamos que en el eje X vamos a poner el peso y en el eje Y vamos a poner la variable rendimiento del consumo de gasolina. Este gráfico le tenemos que sumar, en este caso le ponemos siempre el más al final, una función que incluye los puntos del gráfico. Ahora mismo no se preocupen por estos pasos porque más adelante les vamos a enseñar paso a paso cómo generar vuestros propios gráficos con ggplot. Simplemente me va a servir como ejemplo. Podríamos escribir además varias órdenes en un mismo fragmento, pero me interesa separarlas ahora mismo para mostrarles distintas opciones en el visor de resultado. Vamos a compilar o tejer el informe para observar el resultado. Esto lo hacemos presionando el botón knit de tejer. Vemos que tenemos que guardar el archivo con un nombre. Vamos a ponerle ejemplo mtcars y lo guardamos en nuestra carpeta de máster. Guardar. Ahora en nuestra carpeta, vamos a ver aquí, vamos a reflejar el resultado. Y en el visor vemos los resultados del documento, en el cual se entrelazan texto y R. Por defecto se utiliza el formato HTML. Vemos entonces que la función head nos da el encabezado de los datos, las 6 primeras filas. Tenemos aquí los tipos de modelos de coche y en columnas las variables. Luego, con la función summary, nos ha resumido cada una de las variables. Vemos en ellas pues, el valor mínimo, el primer cuartil, la mediana, la media, el tercer cuartil y el máximo. En el caso que tuviéramos valores perdidos, también nos indicarían con NA el número de valores perdidos, que no hay ninguno en nuestro ejemplo. Y por último, observamos el gráfico que le hemos pedido, en el cual graficamos el rendimiento de la gasolina, del consumo de gasolina, en función del peso del coche. A menudo queremos ir viendo los resultados sin necesidad de compilar todo el documento como acabo de hacer. Y para eso tenemos dos opciones dentro de cada fragmento. Estas opciones que están en verde. La última flecha verde lo que nos permite es ejecutar el código que se encuentra dentro del fragmento. Por ejemplo, si presiono aquí el gráfico, obtengo el resultado del gráfico o de todo lo que he realizado en este fragmento. La segunda flecha verde, como dice aquí, lo que hace es permitir ejecutar todos los fragmentos de código anteriores. Si presiono, veo que también tenemos aquí el resultado del resumen y el resultado del encabezado. Estas dos opciones entonces nos permitirán ir viendo los resultados de nuestros análisis sin necesidad de compilar todo el documento cada vez. También podemos cerrar cuando no nos interese o guardar. Aquí tienes para cerrar, para guardar, si solamente queremos ver, por ejemplo, el gráfico. Otra cuestión interesante de los fragmentos de código es que puedes nombrarlos. Esto te permitirá utilizar el navegador de código. Por ejemplo, aquí vamos a poner gráfico, resumen y encabezado. Entonces ahora en el navegador tenemos el nombre de cada chunk, encabezado, resumen y gráfico. Eso te ayudará a detectar si hay algún error dentro de un fragmento, porque cuando compiles el documento, si obtienes el error, se te indicará el nombre del chunk o fragmento donde se encuentra. Existe un nombre especial que se suele llamar setup, ¿vale? Que se utiliza para determinar las opciones globales del documento. Por ejemplo, aquí se suelen cargar las librerías o indicar opciones de tamaño de las figuras que desees. Todas las cuestiones que sean generales al documento van a ir con este nombre de setup. Por último, además de fragmentos de código, también puedes insertar valores de objetos R en línea en el texto. Por ejemplo, imagínense que queremos calcular pues, la media del rendimiento del consumo de gasolina.
Lo que he hecho aquí es generar un objeto que se llama media.mpg, al cual le asigno la media, esta es una función que calcula la media, de lo que le estoy indicando aquí adentro, que es la variable mpg, el símbolo de dólar me dice que está dentro del conjunto de datos de mtcars, por lo cual solo toma la variable mpg y le calcula la media. Los paréntesis por fuera me sirven para mostrar el resultado de este objeto sin necesidad de llamarlo. Podemos ejecutar el código aquí o por atajo de teclado con Command Option I, tal cual hacíamos, con Command Enter, tal cual hacíamos en la consola de R. Comando Enter o Control Enter si estás en Windows. Y vemos aquí el resultado. El rendimiento del consumo de gasolina son unos 20 millas por galón. Entonces les comentaba que podemos incluir código en línea. Por ejemplo, si queremos escribir el consumo medio de gasolina es, abrimos unas comillas, R, le indicamos que código R y ponemos el nombre del objeto, media mpg, millas por galeón. O redondeando a 2 decimales, y ahora lo que vamos a usar, les voy a mostrar un ejemplo para poner una función. Round es la función de redondear, ponemos el objeto media mpg y le decimos que sean 2 decimales. Vamos a compilar para ver el resultado de lo que les estoy comentando. Al compilar vemos debajo que se mezcla el texto con los resultados de R en línea. Vemos que la opción por defecto es mostrar los códigos R y sus resultados. Pero ¿qué pasa si no queremos mostrar algunos de ellos? Imagínate que, por ejemplo, quieres enviar un informe a tu jefe y no te interesa que vea el código, sino solo los resultados. Entonces ahora, fíjate que en cada fragmento tenemos 3 botones y uno, que es la tuerca, presionando la tuerca, nos da una serie de opciones para cada fragmento. Dice el nombre del fragmento que quieras escribir y aquí en la salida tenemos las opciones. Mostrar solamente el resultado, mostrar el código y el resultado, no mostrar nada pero ejecutar el código y no mostrar nada y además no ejecutar el código. Estas son las opciones que tenemos para los distintos resultados. Fíjate si presionamos solo mostrar el resultado. Aplicamos y aquí nos aparece hecho igual false. Ahora renderizamos y vemos que en el informe a la derecha el fragmento se ha evaluado pero no se muestra el código, solo se muestra el resultado, su salida. Fíjate ahora qué ocurre en este otro fragmento si le decimos que no muestre nada pero ejecute el código. Aplicar. Aparece la opción include igual false. Al renderizar vemos que en el informe no se observa nada de este fragmento. Entonces la opción include igual false no muestra ningún resultado, pero evalúa o ejecuta el código del fragmento en silencio. Fíjate por último la opción en el gráfico de no mostrar nada y no ejecutar el código. Aplicamos. Ahora aparecen dos opciones. Eval igual false e include igual false. Sabemos que include igual false determina que no se observen los resultados en el informe, pero además ahora le hemos agregado la opción eval igual false, que indica que no se evalúe, que no se ejecute la orden que le hemos dado. Fíjate además que las distintas opciones se separan por comas. Renderizamos para ver el resultado y no vemos nada de este fragmento. En resumen, hemos visto 3 órdenes, eval, include y hecho, que nos permiten controlar qué tipo de salida queremos ver en nuestro informe. Por defecto estas 3 opciones están en true, pero si asignamos false a alguna de ellas, obtenemos lo siguiente. Les voy a incluir de aquí debajo una imagen como resumen. La imagen la tengo en mi carpeta y se llama rmarkdown chunk ops png. Para ello primero le tengo que decir aquí que esta es mi directorio de trabajo y ahora voy a volver a compilar. Al compilar vemos al final la imagen de resumen que les quería mostrar.
Con eval igual false evita que el código sea evaluado, con lo cual no obtenemos resultados, pero sí mostramos el código en el informe. Con include igual false ejecutamos el código, pero ni los mostramos ni mostramos sus resultados en el documento final. Y con hecho igual false ejecutamos el código y vemos los resultados, pero no mostramos el código en el informe. Como ves, existen otros comandos que puedes utilizar, pruébalo en tus informes y comprueba lo que se indica en la tabla como resumen. Veamos algunas opciones gráficas que tenemos en los fragmentos de código R para nuestros informes R-Mardon y cómo crear tablas con formato elegante. Continuamos con el ejemplo anterior de la base de datos mtcars y seleccionamos ahora algunas opciones gráficas. Por eso vamos a copiar el contenido de este chunk y abrir uno nuevo al final del documento. Lo pegamos aquí. Bien, si nos paramos en este fragmento nuevamente en la tuerca, vemos que al final nos permite elegir o personalizar el tamaño de la figura. Si presionamos OK, nos dice que podemos elegir en pulgadas el ancho y el alto. Por ejemplo, podemos escribir pues, que queremos 3 y 6. Aplicar. Ahora vamos a renderizar. Vemos que aquí se han creado dos opciones, Fig8 y la de ancho, y que la figura final se ha seleccionado según estos dos criterios. Entonces tenemos con estas dos opciones que podemos controlar el ancho y el largo de los gráficos. También existen otras funciones. Vamos a copiar este mismo código y vamos a poner aquí las opciones que se llaman, si le dan al tabulador pueden obtenerlas, que sería FitCap, que es para incluir un texto debajo del gráfico, por ejemplo, gráfico datos mtcars, entre comillas, porque es un texto, renderizamos, se va a generar un nuevo gráfico sin especificar este tamaño de figura, por lo cual va a tener las dimensiones por defecto, y debajo del gráfico aparece el texto que le hemos indicado. Y por último, si en los archivos quieres alinear el gráfico, pues puedes usar la función FigAlign, con la opción centrar, izquierda o derecha. Estas serían las principales formas de optimizar o personalizar los gráficos. También tienes la opción fig.show para esconder el gráfico. Aquí tienes varias opciones para mostrar, para gráficos animados incluso, pero con esta opción lo que hacemos es ocultar el gráfico. Renderizamos y ahora en el resultado no se muestra el gráfico, sigue el código. Estas son las opciones entonces gráficas. Ahora veamos qué ocurre con las tablas en R. Por defecto R-Mardon muestra los conjuntos de datos como las verías realmente en la consola. Por ejemplo, aquí en el encabezado, este sería el resultado. Pero a menudo nos interesa obtener un formato más elegante. Para eso puedes utilizar la función cable del paquete knit. Así que vamos a activar el paquete knit y vamos a usar la función cable para volver a pedirle el encabezado de los datos mtcars. Le podemos incluso incluir un texto, encabezado de los datos mtcars. Vamos a compilar y ver el resultado de esta tabla. Si no tienen, perdón, era knit con R. Aquí si no te dice que hay un error porque no existe el paquete. Volvemos a compilar y vemos al final la tabla en un formato realmente más elegante, mejor, ¿verdad? Para personalizar esta tabla puedes consultar la ayuda de la función cable. Aquí tienes todas las opciones. Y una cuestión a mejorar es que si vemos que las distintas variables utilizan distintos números de decimales, también esto lo puedes especificar con la opción aquí digits igual 1, para que todas tengan un solo dígito o un solo decimal. Vuelvo a renderizar para que vean que ahora solo ha quedado con un decimal aquellas funciones. Si necesitas mejorar aún más el aspecto de tu tabla, puedes consultar otros paquetes específicos para ello, como Xtable, Star
Kaiser, Pander, Tables y así. Y con esto ya puedes comenzar a crear tu propio informe personalizando el conjunto de figuras y tablas